Genial. Bueno, pues encantada a todos. Me presento, yo soy Jimena, fui compañera de Boris en el máster y había preparado una pequeña presentación un poco para introducir mi trabajo e introducir todo este tema. A ver. Genial. Pues bueno, ante nada eso, me presento, soy Jimena. Y, bueno, me interesaba hablar sobre el vacío fértil, pero también cómo he llegado a él, ¿no? Y sobre todo a mi interpretación de vacío fértil. Entonces, para retomarnos al principio, eh, tengo que decir que yo, aunque esté estudiando aquí en Madrid, pues provengo de un pequeño pueblo de Segovia y me gusta siempre recalcarlo porque aparte que me gusta mucho reivindicar todo lo que es lo rural y los pequeños pueblos y todo lo que aportan, pues esto me ha marcado bastante a lo largo de toda mi trayectoria artística, tanto en los colores que utilizo, que son como tonos rojizos, como en los materiales, como puede ser la tierra, ¿no? Que Ayllón en concreto es un pueblo que ha vivido mucho de la industria ganadera y de la agricultura y también un poco de todos esos saberes tradicionales que se suelen conservar en pueblos pequeños como es el mío, ¿no? Y todas estas influencias, por así decirlo, las traigo a mi práctica artística un poco combinándolas con que, bueno, con que yo estoy estudiando aquí en Madrid, ¿no? Y cómo pueden convivir un poco esos dos elementos, pues todos los saberes tradicionales y mi convivencia aquí con la ciudad. Entonces, en concreto, eh, yo en mi práctica artística pongo de manifiesto muchas problemáticas que se dan en el medio rural, entre ellas la despoblación, porque la zona en la que está mi lugar de procedencia está bastante afectada, ¿no? Y en concreto aquí en España se habla de la despoblación y de cómo afecta a la España vaciada, ¿no? Ahí empezamos a oír primeramente esa palabra de vacío. Pero a mí no me gusta del todo ese término porque no es verdad, no está vaciada, no son territorios que estén vacíos, ¿no? Todo lo contrario, están llenos de gente, de proyectos de futuro, de proyectos de vida y ahí empieza a haber un poco esa contradicción entre vacío y lo que realmente eh, pasa en todo este territorio. Entonces, bueno, siempre me ha llamado la atención esto y traigo por aquí pues algunas obras que he hecho pues en cuanto al territorio, a la identidad, a cómo se mezcla pues ese lugar del que se viene con el lugar en el que se está actualmente, ¿no? En esta obra quería traerla pues justamente por cómo utilizo elementos de mi tierra, que es pues estas geometrías eh, que se puede ver en las fachadas de muchos edificios. Es como un estilo de decoración que adquirimos de cuando estuvieron aquí los musulmanes en España. Entonces, en zonas de Segovia y de Cataluña, pues se ha seguido conservando esto. Y también traigo tierra de mi pueblo, ¿no? Me parece súper importante la conexión que se hace a través del material con un territorio. Entonces, bueno, pequeñas muestras sobre eso, cómo intento conectar siempre con el territorio, con esa identidad. Aquí igual, cómo se pueden rehabilitar temporalmente pues algunos edificios, haciendo prácticas efímeras en ellos, cómo se pueden rescatar eh, elementos de sus paredes que sean ese rastro que ha quedado del paso del tiempo. Aquí igual mezclo tanto artesanía como mi propia experiencia. Las tejas, o sea, la construcción de tejados en mi zona, pues se hace a la inversa. En vez de poner las tejas así boca abajo, pues se ponen al revés.
boca arriba. No hay ningún estudio que demuestre que sea mejor la colocación, pero, pero bueno, al final no deja de ser otra señal de identidad y cómo me apropio un poco de eso. Vale, pues ahora que hemos hecho un repaso rápido por mis intereses y os habéis hecho una idea a lo mejor de, de lo que trabajo o cómo trabajo, pues os quería traer esta pieza de aquí, que es con la que empieza un poco, con la que germina todo el tema del vacío. Esta obra surge de una residencia artística que hice en Santa María del Berrocal, en Ávila, el año pasado, en la que, bueno, pues como ya he comentado, le afectaba la despoblación, era un territorio que se estaba despoblando y me llamaba la atención todas esas casas vacías, edificios en desuso, eh, sí, como todos esos espacios desocupados, por así decirlo, y también la manera de construir que tenían. O sea, es un sitio, Santa María del Berrocal, los berrocales son como, corregidme si me equivoco, pero como terrenos con mucha piedra, con mucha roca, y en este pueblo, a la hora de construir los edificios, se utilizaba. Había una técnica para construir muros y paredes que me llamó mucho la atención, que era la construcción con piedra seca, que es que en esos muros no se utilizan aglutinantes para juntar las rocas, simplemente se van colocando unas encima de otras y eso deja ver como unos agujeros, unos espacios vacíos, unos espacios en blanco. Estéticamente me llamó mucho la atención por ese contraste entre vacío, materia, y me dio un poco, pues eso, ese germen del cual partió todo. A partir de esos agujeros me fui fijando en otros huecos, en otros agujeros que podía encontrar no solo en muros, sino en edificios y pensar como en ese espacio vacío, ¿no? Que había dentro, fantaseaba un poco con qué podría haber habido o qué podría haber en un futuro. Entonces ya como que ese vacío se cargaba de significado, de reflexión, por así decirlo. No era una ausencia de todo, no era la nada, sino que de repente era el inicio de todo, ¿no? O sea, de todas las posibilidades. Entonces, bueno, después de estar dibujando estos edificios, pasé a realizar eh, ay, no me sale ahora la técnica. Eh, pero frotage. Pasé a realizar frotage, porque me interesaba mucho cómo yo no me estaba inventando el hueco, sino que al hacer el frotage sobre las superficies se quedaba registrado. Bueno, aparte de registrar el hueco, también me interesaba cómo, como eran edificios abandonados, muchas veces entraba luz por el tejado que estaba caído y se reflejaba esa luz hacia afuera, o sea que el vacío, ese espacio, tenía una forma. Y, bueno, pues lo estuve registrando. Aparte, en este pueblo me llamó mucho la atención porque cerca había un pueblo que hace años había estado prácticamente abandonado. Y, los habitantes de hoy en día de ese pueblo bueno, han sido gente que ha venido pues después a repoblarlo, que a lo mejor por trabajo no puede vivir o residir en ese pueblo durante todo el año, pero me encantó cómo recuperaron el pueblo, cómo recuperaron los edificios, cómo recuperaron esas relaciones que se dan en el medio rural, ¿no? O sea, no vinieron de fuera a imponer, por así decirlo, su modo de vivir, a lo mejor de las ciudades, ¿no? Sino que se relacionaban en comunidad, daban mucha importancia a los vecinos. Además, me encantaba porque el grupo que se había creado ahí, ¿no? Los vecinos que se habían juntado ahí,
eran súper abiertos, inclusivos, nada reacios al cambio, a la gente de fuera. Entonces me pareció como un muy buen ejemplo de las posibilidades que daba el vacío, ¿no? De cómo en un pueblo abandonado de repente se había creado eh, una comunidad y cómo había sido posible, pues eso, por a lo mejor al estar abandonado, estar las casas más baratas y ser más fácil adquirirlas. Entonces, bueno, todo eso empezó a tomar forma en mi cabeza. Quería traer también este proyecto antes de hablar de cómo lo afronté el año pasado, todo el tema del vacío fértil, porque yo creo que aquí lo empecé a relacionar con Madrid, ¿no? Yo en Madrid, como vengo de fuera, pues al final estoy en un piso de alquiler y toda esta idea de espacio vacío o de vacío fértil lo relacioné mucho a el piso en el que estoy viviendo ahora mismo, ¿no? Como, bueno, un vacío podía ser un espacio que fuese homogéneo para todo el mundo, ¿no? Y cómo lo podíamos ocupar de alguna manera para convertirlo en nuestro hogar. Todo esto viene porque bueno, en el máster estuve investigando también qué otros seres vivos podían ocupar lugares y podían eh, aprovecharse del vacío, del hueco, y me encontré con las musarañas, que lo que hacían era coger espacios ya hechos en rocas, en la tierra, madrigueras de otros animales, y convertirlo en su nido, forrándolo de fibras vegetales pero adecuando el nido al espacio. Entonces, el tener esa flexibilidad para ocupar un espacio vacío y convertirlo en algo más me interesaba mucho y me lo traje a eso, a Madrid, a cómo la gente que venimos de fuera, no solo del medio rural, de otros países que emigramos, ¿no? Lo que hacemos es adaptarnos todo el rato a espacios que, bueno, que no nos pertenecen, que no son nuestros. Y con esta pieza, pues hacía un poco eso, reflexionar sobre cómo a través del hogar ocupamos esos nuevos espacios. Y, y bueno, investigando sobre el vacío, todavía no tenía el concepto de vacío fértil, pero bueno, hablando con un amigo psicólogo, de repente salió el tema de cómo pues había afrontado unos cambios en su vida, tal, y había un término en psicología que se llamaba vacío fértil. Y dije, joder, pues no conocía este término, pero me viene al pelo, o por lo menos lo que yo me imaginaba que era. Por esa, a lo mejor, eh, oposición, ¿no? Entre vacío y fértil, como vacío a nuestro entendimiento es la nada y fértil, digamos que es como el principio de todo, como he mencionado antes, ¿no? Y claro, me llevé una sorpresa porque al investigar que este término en cuanto al contexto de la psicología, me encontré que a lo mejor no se adaptaba tanto a lo que yo quería, ¿no? O se adaptaba, pero descontextualizándolo y aportándole yo un nuevo significado. Entonces, bueno, el vacío fértil, al parecer en psicología, pues pertenece a la corriente humanista y se traslada más como a las personas, ¿no? Como el vacío como motor y sobre todo refiriéndose al vacío emocional, como a partir de un vacío emocional, pues podía ser un motor de cambio porque te replanteabas la manera de relacionarte con los demás, con el mundo, con el entorno y eso provocaba un cambio que mejoraba pues en tu bienestar y en tu falta a lo mejor de lo que sientas en ese momento, ¿no? Entonces, claro, esta explicación no me cuadraba mucho, primero porque es un vacío que se aplica a las personas y yo hablaba de un vacío como más como un fenómeno.
¿no? Un fenómeno que puede atravesar a una generación o a una, sí, no como a sujetos concretos, ¿no? Y luego como que el vacío era el motor para cambiar, no realmente el continente que guardaba ese cambio, ¿no? Y además, aunque es, en psicología es un término positivo porque te hace cambiar para sentirte mejor, al final con el cambio desaparece ese vacío. Entonces no me terminaba de encajar la idea. Y buscando más sobre esa nada, ¿no? O, ese, o algún otro término que encajara a lo mejor más con mis ideas, encontré la respuesta, por así decirlo, en el budismo y en la filosofía oriental. Aunque no cuadren 100% con lo que yo luego he trabajado, pero sí que me parece muy importante definirlo y traerlo aquí a la conversación porque al final son distintas perspectivas de lo que puede ser ese vacío, ¿no? Entonces, bueno, el primer concepto o palabra con la que me encontré fue sunyata, que la traducción sería como vacuidad o vacío, y se refiere a que ningún ser, ningún elemento, ningún fenómeno, por así decirlo, eh, tiene una esencia fija, ¿no? O sea, ningún ser, ningún fenómeno tiene una esencia fija, única, eh, infinita, por así decirlo, sino que todo está conectado y no hay una esencia única, todos los seres estarían vacíos de esa esencia, sino que hay algo que lo envuelve todo, ¿no? Y que todo está conectado. Entonces me pareció bastante bonito pensar eso, que la vacuidad también podía ser algo positivo en ese sentido. Luego también un término que creo que es el que más encaja con todo lo que he hablado sería el ma, que pertenece a la filosofía japonesa, es un concepto japonés que habla del vacío no como un elemento pasivo, como podríamos pensar aquí en Occidente, que es el vacío, o sea, la falta de todo, la nada, sino que lo piensa como un elemento activo que contiene, que tiene energía, que condiciona, ¿no? O sea, diríamos que, o este pensamiento diría que el vacío eh, complementa a la forma, ¿no? O sea, como que es parte de ese arte, de ese bonsai, de esa figura, de esa forma, no un elemento aparte. Como ejemplo, ¿no? Nosotros cuando vemos un bol que sirve pues, para hacer ensaladas, para contener pasta, para lo que sea, nos fijaríamos pues eso, simplemente en la pieza a lo mejor de cerámica o de cristal que contiene la ensalada. Pero aquí daría importancia en el MA a ese hueco que tiene el bol. El bol es bol porque tiene esa forma, este hueco que sirve para contener todos esos alimentos. Entonces creo que es lo que más se acerca a la idea que yo quiero estudiar o que me gustaría investigar. Cómo el vacío es parte del resto de cosas, ¿no? De lo demás. Y en esta reflexión de, y para mí, ¿qué es el vacío? ¿No? Empecé a trabajar el año pasado en una pieza, en el máster, que aparte de lo que ya había trabajado anteriormente, ¿no? Del nido, de Santa María del Berrocal, de la residencia, mmm,
quería tratar o quería investigar dónde más podía encontrar el vacío o qué podía contener ese vacío o para qué podía servir ese vacío, ¿no? Entonces, bueno, venía a enseñaros un poco todo el proceso que tuvo esta idea, ¿no? Desde la primera, desde el primer boceto, la primera forma, hasta cómo luego se ha desarrollado. Entonces yo seguía con esta idea de nido, ¿no? De buscar algo que contuviese ese vacío para que dentro del vacío se pudiese encontrar algo o gestar algo o desarrollar algo. Entonces me gustaba mucho esa idea de nido o de útero, ¿no? De cómo de la nada, muy entre comillas siempre, al final puede salir algo grande. Entonces, como lo planteé, fue hacer un manto, una especie de manto utilizando lana, lana con la que ya había trabajado, pero en este caso pues la teñí para conseguir crear como estas fibras mucho más delgadas, mucho más orgánicas y poder simular un poco todo lo que era el útero, ¿no? Donde se iba a gestar todo. En ese momento, aunque la idea era muy abstracto, eso que quería que se gestase, ¿no? Y creo que también tiene un poco podría tener un poco de coherencia con, con lo que yo estaba trabajando o con mis intenciones. Entonces, claro, partes del vacío, que era un poco lo que yo estaba haciendo, ir por intuición, ¿no? Creando esa burbuja que iba a contener todo, pero no sabía qué iba a tener dentro. Entonces fui creando este manto con lana y con látex. La lana ya he dicho que es un material que ya había utilizado, que me interesaba, siempre por volver un poco a todo este origen, a utilizar materiales del medio rural. Esto además es de un familiar mío que es pastor, entonces, bueno, aquí en España está habiendo un problema grandísimo con la lana, porque no, es más rentable que se tire cuando se esquila las ovejas que realmente se utilice para hacer ropa o tejidos o tal. Entonces, utilizando materiales de cercanía de tu lugar de origen, al final, aunque la obra esté hablando de una cosa, siempre va a llevar implícitas otras, yo creo. Entonces, al final aquí, al utilizar la lana, sí estoy hablando como de refugio, de tal, pero también hay problemáticas detrás. Bueno, aquí es como quedó el resultado final. A contraluz está pensada para eso, o estaba pensada para ir colgada haciendo un nido y conseguir contraluz. Y esta fue pues la instalación que pude hacer en clase para hacerme una idea de cómo sería. En todo este proceso, hasta que llegué a terminar el manto, fueron saliendo pues muchas conversaciones en clase, muchas conversaciones con compañeros que también daban importancia como al medio rural, a esas identidades rurales, a esos materiales, a esas maneras de vivir, maneras de hacer. Y hubo bastantes, pues eso, conversaciones, debates que me ayudaron a dar forma eso que se estaba gestando dentro, ¿no? Entonces, durante el año fui viendo cómo cada vez entre más jóvenes de procedencia, por así decirlo, bueno, no solo rural, pero de fuera de Madrid, ¿no? O sea, digamos que Madrid es, al ser el centro y ser una ciudad, está gentrificado, tiene muchísima homogeneización. Pues yo veo o veía en la carrera eh, y con los compañeros y bueno, con amistades, que cada vez más estábamos intentando
recuperar la identidad de los lugares de los que nos íbamos, ¿no? Entonces, como cada uno intentaba destacar, pues, temas culturales, folclore, tradiciones, materiales, saberes, un montón de cosas que al final nos situaban aquí en Madrid a todos juntos compartiendo toda esa diversidad y me parecía precioso. Y aunque o sea, yo lo veía en mi clase y en mis alrededores, creo que también es un movimiento que se está reflejando en la música, como cada vez más artistas emergentes, jóvenes, músicos, apuestan por incluir esos sonidos, esas percusiones tradicionales, esas coplas, como que ya no lo veía solo en mí o en mi alrededor, sino que creo que es algo que estos últimos años, sobre todo entre la gente joven, ha ido ganando bastante importancia. Importancia, sobre todo porque hemos visto que yo creo, mi teoría, que en las ciudades no solo hay futuro, o sea, no solamente hay futuro en las ciudades, también hay que reivindicar ese futuro en el medio rural y para eso tiene que seguir habiendo gente. Entonces me pareció como muy bonito cómo se empezó a conectar todo y cómo todo este fenómeno, cambio de paradigma, de pasar de huir de los pueblos porque no había futuro, no había nada, porque lo que se hacía ahí era de paletos, a de repente cambiar y mi generación y generaciones un poco más mayores a mí, estamos dándole la vuelta a eso y decir, no, es que hay que apostar por donde venimos, ¿no? Por todos los conocimientos que adquirimos por esos conocimientos que se llevan reservando o que se llevan eh, trasladando durante cientos de años. Y perder todo ese patrimonio inmaterial no es justo ni para nosotros ni para las generaciones posteriores, ¿no? Entonces, dentro de que en la segunda mitad del siglo XX hubo un parón y bueno, por todo el tema del franquismo y tal, y, y la desindustrialización, pues la gente se fue marchando de los pueblos, ahora estamos empezando a volver la mirada a ellos, ¿no? Entonces, en este proyecto es eso lo que se está gestando, ¿no? O esa idea la que se está gestando, el volver la mirada a nuestra raíz, el apostar por el arraigo en algún lugar y aunque estemos fuera, estemos estudiando fuera por necesidad o porque las circunstancias sean así, porque está todo todavía muy centralizado, pues sigamos sintiéndonos orgullosos de dónde venimos, ¿no? Y llevando a donde vamos un poco de nuestro lugar de origen, que forma parte de nuestra identidad y así poder enriquecer mucho más eh, las ciudades y repensar todas esas formas de habitar, ¿no? Que podemos aprender mucho del medio rural. Entonces, al final, el resultado fue este, el decir, vale, yo estoy creando aquí un nido, un espacio donde se va a poder desarrollar toda esa idea y justamente lo que se está gestando es ese arraigo y ese cambio de paradigma y ese aumento de asociaciones, de movimientos, sobre todo por la parte joven, de poner en valor y reivindicar todos estos saberes, tradiciones, cultura y bueno, pues todos esos agentes, ¿no? Y entonces en el centro se ve como esa especie de cosa, no se sabe muy bien el qué, que brota del centro hecho utilizando la técnica de fiestería con, eh, con mimbre, que bueno, habla un poco de toda esa urdimbre de personas, de tradiciones, cómo a través de conectar, de crear comunidad,
pues se puede gestar algo muy, muy bonito como puede ser esto, ¿no? Y bueno, en el interior había una cosa que con un pequeño motorcillo pues se iba hinchando y veías que eso cobraba vida de alguna manera. La obra pues no está acabada porque en todo este camino pues me hubiese gustado tener tiempo para seguir produciendo distintas cosas o distintos recipientes de, de cestería para que fuese no solamente que se gestase ese cambio, ¿no? Ese cambio de mentalidad generacional, sino que pudiese servir de contenedor para gestar otros muchos cambios, ¿no? Y que sirva un poco la obra para preguntarte, vale, dentro de este espacio vacío, de este espacio vacío fértil, eh, qué es lo que me gustaría a mí que cambiase, que se desarrollase, que creciese. Por un lado, quería como decir un par de cositas que respecto a lo que nos habías contado de tu trabajo. Y bueno, no sé, hacemos una rondita de preguntas, subieron algunas preguntas también en línea. Entonces Ujú, estaba pensando, bueno, en varias cosas. A ver, como eso es como aparte, como pues, digamos como cosas que se quedaron entre el tintero también en España. Y estaba pensando en el trabajo de Gordon Matta Clark. No sé si ujú, es un poco el tema de cómo manejar el tema del vacío y aún desarrollos que hizo con respecto a los espacios, en los intersticios entre edificios y la comprarlos y esto. Que bueno, también pensaba como con la práctica que hiciste de calco, hay una práctica que se hace en arqueología que son los calcos de petroglifos, que son como estas calcos de piedras que se hacen ujú. con entretela, no sé si en España cómo se llamará, que se llama interlón, entretela, que es una tela bastante flexible que se pone como debajo de la ropa, eso, como para darle estructura, y con Sí, papel carbón, no sé si allá también se llama papel carbón, se hace sí, como, como se soba, digamos, se hace se acaricia la piedra y pues tienes el calco que te da un montón de estructura. Estaba pensando, bueno, sí, algo que te había contado en algún momento, que era como las maternidades de Henry Moore, ¿no? Que era como, ya hay unas referencias, digamos, como de marco histórico, que es el tema del vacío y el concepto de vano, que tampoco, digamos que no lo maneja, no lo sabe todo el mundo y a mí me parecía un poco loco eso, pero digamos, el artista no trabaja necesariamente con la piedra, sino con el vacío, justo porque el vacío es el que permite la generación energética. ujú, Em, Hay un trabajo que sería interesante que aquí los antropólogos nos contaran sobre las oquedades, que es un trabajo que estuvo haciendo una antropóloga de acá sobre unas ciertas oquedades que estaban en los hallazgos muiscas. Y pensaba un poco que también pasaba con tu trabajo que estaba muy en vientre, ¿no? Que ujú, son trabajos que son muy delicados, que están muy en vientre, todo el mundo entra a criticar, a decir, a opinar y más bien es un momento en que tienen que estar protegidos, pero la idea de vientre me parece bastante interesante, pero lo que estaba pensando es, bueno, como que hacer como preguntas, pero más allá de lo plástico y ya de lo plenamente escultórico, pensaba cómo lo hacemos real, ¿no? Cómo se hace real, que es bueno. sí. Y cómo es cómo un poco que veamos desde las personas que están acá, los matices entre la visión centro-periferia, eh, y la visión, sí, esas estructuras, no sé, pues por un lado de poder y esto. Entonces, había una pregunta en línea que era, si quieres me ayudas tú. Vidal, no sé si esté conectado. Él preguntaba, pero supongo pues como que ya con todo lo que nos compartiste, quizá pudo tener alguna idea. Preguntaba, ¿el vacío siempre es negativo o puede ser un punto de partida? Pues yo siento que con lo que nos compartiste ya vemos bastantes puntos de partida, pero no sé. Ujú. Ah, mira, ahí está. Ah, no, esta es otra personita. Ay, es que creo que no he visto el chat, perdón. Ah, chat, Pero acá ya no aparece. no.
Ya no está, pero Perdón. Bueno, y no sé, preguntas o puntos de vista que nos... No sé, Julio. No, pues yo solamente preguntaría como el vacío como ausencia ¿de qué? Esa es Ujú, mi pregunta. Esa es mi pregunta nomás. Vacío como ausencia ¿de qué? ujú. Porque ya Pues, no hay vacío. espera, esa última parte no la he escuchado, perdón. Ellos dicen que no creen que haya vacío. Hay dos personas que dicen que no creen que existe el vacío. También me acuerdo de la primera vez que hablé con Jimena, justo fue de las primeras cosas que hablamos, ¿no? Ujú. Sí, o sea, justo al final el concepto de vacío fértil yo creo que parte un poco de esa idea de que no hay vacío, no puede no haber nada, ¿no? Entonces, yo creo que es jugar un poco con esa fantasía de, bueno, sabiendo que no hay nada, ¿a qué llamamos vacío, ¿no? Una habitación vacía puede ser vacío, pues no, ¿no? Seguramente tenga polvo, tenga bacterias, tenga las propias paredes o el suelo, o sea que realmente el término vacío como algo físico eh, eh, yo tampoco lo entiendo como tal, ¿no? O sea, sí que a lo mejor podemos hablar eh, de fondo figura, de forma contra forma, ¿no? Pero no pienso que haya un vacío. O sea, de hecho, con todo el tema eh, este del medio rural, ¿no? Al final también se parte de que no hay vacío. Yo estoy bastante en contra de lo que he dicho, de que se asuma que los pueblos con poca gente sea la España vaciada. Y justamente el vacío que hablaba, que sí que puede detonar en cambio o en nuevas posibilidades, nunca va a ser un vacío absoluto. Siempre va a haber un hilo del que se pueda tirar. De hecho, partir de la nada sería descontextualizarlo todo, ¿no? En el medio rural yo creo que es muy importante partir del pasado, de la historia del pueblo, de la identidad del pueblo, de qué ha llegado hasta sus días y a partir de ahí eh, poder a lo mejor generar un proyecto, aunque no haya un proyecto parecido antes, pero generar un proyecto pues de tu negocio, de vida, lo que sea. Porque si se descontextualiza de todo ese pasado, si se parte de la nada, realmente yo creo que es muy difícil ser amable, ser eh, respetuoso con el sitio al que vas, ¿no? O sea, eso sería más como una ocupación de todo ese territorio, no realmente el aprovechamiento de él. Ujú. Estaba pensando, Jimé, que, que sería bueno que tuvieras un poquito de contexto también, porque, digamos, finalmente no, mejor dicho, me gustaría que alguna de las personas contara un poco el contexto del lugar donde estamos transmitiendo y problemáticas para también ver cómo se articula, pues, digamos, el asunto. No sé, si tú no me quisieras ayudar un poco a contar el contexto de Duitama, ¿sí? ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? O alguna persona. Sí, 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 Mm. sí, sí, sí. No, pues yo quería hablar de otra cosa que me llamó la atención bastante y es el tramado que hiciste de lana. Ujú, Eh, pues obviamente yo soy bióloga y uno pues siempre lo ve desde la perspectiva pues de su profesión, ¿sí? Y eso me hace recordar que pues y corrobora que el vacío no existe, ¿sí? Y yo lo veo más como un lugar, como un espacio de conexión. Y la lana para mí representa esa conexión. En la biología hay muchos ejemplos, por ejemplo, están los plasmodesmos, que son esos hilos que tú ves ahí, que dibujaste ahí, yo lo veo como plasmodesmos, que son esos espacios de conexión que hay entre la vida, entre las células.
O también lo podría asemejar de pronto a esa conexión que hay, pues obviamente soy enamorada de las plantas y la conexión que hay entre las plantas, a veces dicen, bueno, las plantas no tienen un lenguaje, no se comunican y eso es mentira, ¿no? Y esa simulación que tú haces con la lana es cómo se comunican ellas, como una red telefónica, una red de internet entre ellas, que pueden mandar mensajes a muchos lugares. Entonces, a veces uno cree que son vacías las plantas, que no tienen, em, digamos, como no tienen cerebro, entonces pues que no tienen forma de comunicarse con nosotros, pero sí lo hacen, ¿no? Esa es como lo que se me viene ahorita a la memoria con la creación que hiciste, ¿no? Y de Duitama, pues yo digo que pues yo no soy la experta porque digamos que soy adoptada por Duitama, pero digamos que conocer toda la historia de Duitama no me sentiría como en la posición de ser conocedora, ¿no? Yo creo que hay personas acá que lo pueden de pronto expresar mejor. Luis ya estaba trabajando en el tema ambiental. De pronto nos cuentas un poquito de contexto de Uitama, en dónde está, qué es. ¿Qué eres Pitama? Eh, ¿Así? Así, ok. Hola Jimena, mucho gusto, yo soy Luigi. Mm, bueno, pues Duitama está en el altiplano cundiboyacense, ¿sí? ¿Podríamos decirlo? ¿No? Sí. Sí. Em, una vez leí que el territorio tiene el 60% páramo. De Duitama, su 60% es páramo. Em, pues regresar a Duitama hace 5 años me ha hecho darme cuenta de pues, que tenemos una tradición eh, campesina, agricultura, ganadería, mm, que con Laura me ha abierto los ojos sobre esa historia que teníamos con las balsas. Bueno, que ya eso fue hace muchos, 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 muchos años, ¿no? Que, que la gente se desplazaba en balsas gracias a todos esos cuerpos hídricos que surcaban la ciudad, pero que fueron canalizados bajo tierra y pues para brindar ese desarrollo, ¿no? Para expandir a la población. Estamos viviendo encima de riachuelos y quebradas, eso podría decir. Ujú, Bueno, yo creo que para ubicarnos en el contexto de Duitama, tenemos que saber que Colombia tiene tres cordilleras. ¿M? Nosotros estamos ubicados en una de las cordilleras, que es la cordillera oriental, la cual tiene varios páramos, ¿m? Igual que las otras cordilleras. Colombia y la parte andina, su agua es proveniente de los páramos. Por eso cuando yo hablé de ausencia de qué, nuestro territorio también se está discutiendo si hay lugares que tienen que estar ausentes del ser humano. Por ejemplo, ujú, ¿es importante que no esté el ser humano o es importante que esté el ser humano? ¿Mm? Entonces, Duitama está ubicado en esa cordillera oriental y tiene un clima más o menos de 18 grados, 17 grados, a veces llega a 20. Con esto del cambio climático, pues ha cambiado también la variación de las épocas de lluvia. Duitama se distinguía desde hace mucho tiempo por los cultivos de maíz, de papa, de trigo, de las manzanas, de las ciruelas y después ya pasó a la parte industrial, donde era experta en la parte metalmecánica. Mm, Su población pues se ha mantenido, ha crecido realmente, pero se ha mantenido más o menos estable en los últimos años. Y eso más o menos podría decir yo de Duitama, que hay muchas cosas para decir. ¿Mm? ujú. Pues Sí. me parece muy interesante porque una de las cosas que yo pienso mucho es que a veces soy como muy, no me sale ahora la palabra.
como que siempre pongo al ser humano en el centro, ¿no? De las preocupaciones del ser humano en el centro. Y estoy muy, a lo mejor centrada o giro mucho en torno a mi propia experiencia, ¿no? Que ha sido una persona pues, que ha vivido en un pueblo, las preocupaciones del pueblo, pero al final, claro, comparado con todo lo que es la naturaleza, el medio ambiente, pues no deja de ser cosas pequeñas, ¿no? Sobre todo en los tiempos en los que estamos, en los que creo que se debería dar bastante importancia a mantener como toda esa, eh, eh, sí, como todo ese patrimonio natural que nos rodea y cuidar al entorno y escucharlo mucho más y, y eso, hasta qué punto eh, sí, mm, se puede aprovechar ese vacío para no intervenirlo, ¿no? Y simplemente que sea, que dejarlo crecer. Pero bueno, también creo que el ser humano está ahí para lo contrario, o sea, para lo contrario no, para cuidarlo, ¿no? Para no explotarlo y ponerse en contra de las personas, empresas, etc., que quieran explotar ese terreno y también que parte de la fuerza del ser humano sea defenderlo, ¿no? No Ujú. dejarlo ahí a su libre destino, por así decirlo. Sí. Bueno, un poco también te quería contar un poco de contexto de ese proyecto porque tú también, una parte importante de tu formación, pues funcionaba en territorio. Tú arrancas tus procesos en territorio y a partir de ver el asunto y tú, digamos, no llegas con las manos vacías a Madrid, sino llegas con un trabajo previo que has hecho en Ayón y unas conciencias y esto. Ujú, Entonces, te cuento un poco el contexto del proyecto. Esta versión se llama Plástica Excéntrica. Justo tiene que ver con ujú, ese punto de lo excéntrico, de lo que está por fuera del centro. Em, Parte, bueno, es una historia larga, que creo que alguna vez la pudimos ver como en clase y eso, pero hay una hipótesis y es, nosotros estamos en región, Bogotá es muy fuerte, o sea, Bogotá es 2 Madrid a nivel de población humana y sí había una cosa que estaba sucediendo. Nosotros somos digamos, como una comunidad autónoma, aquí se llama departamento, que está cercano a Bogotá, muy influenciado, y todos los jóvenes, pues lo que estaba sucediendo en un momento es que todos los jóvenes se iban a Bogotá. Había una fuga de cerebros muy fuerte y se estaban quedando los territorios sin quien los piense y había una desproporción de poder, digamos, a nivel de un desarrollo cognitivo. Pandemia cambia un poco la regla de juego, pero porque digamos que los chicos que vuelven empiezan a encontrar comunidad y empiezan a construir comunidad, pero digamos, paralelamente en este contexto nosotros hacemos paisajes emocionales donde hay una hipótesis y es que, y esto lo vivimos un poco nosotros en el máster, que se puede considerar a los artistas, a los alumnos como alumnos, como sin luz, por un lado, como vasos vacíos que hay que llenar con un montón de conocimientos y un montón, y hay que llenar el tiempo de la gente de cualquier manera, lo cual te quita mucho tiempo para poder dedicarte a lo que realmente es importante, por un lado. Y lo que nosotros planteamos es que las personas ya saben. Por un lado, estamos en un territorio que tiene el 90% de las carrocerías de Colombia se producen en esta región. Estamos muy cercanos a las acerías Paz del Río, que son la acería más importante del país. Hay desarrollo agrícola industrial muy fuerte y también hay desarrollo industrial. Como te cuento, digamos que si tú quisieras hacer fundición, el lugar en Colombia sería Duitama, y donde la gente sabe más, aunque no sean artistas directamente, el conocimiento industrial está. ¿Te frizaste? ¿Te congelaste? Ok, Jimena, ¿nos congelamos todos o solo Jimena? Si muevo la mano, se ve, sí. Esperemos un momentito, les pido paciencia. No sé, Jimena, si nos estás escuchando, ¿se cayó el internet?
te- Listo, ¿acabas de volver? Sí. Sí, perdona, que creo que se me ha desconectado el wifi, no sé, Listo. perdona. No, no te preocupes, no te preocupes. Listo, retomo. Entonces, la hipótesis es que no es considerar que la gente no sabe, sino que la gente tiene unas líneas epistémicas. Y la hipótesis general es, si uno estuviera pensando en arte contemporáneo en Boyacá, lo cual ya es muy difícil de pensarlo, imagino que en Nayón debe pasar algo parecido. Mm, eh, y digamos que el arte sería para Bogotá y aún estando en Bogotá se pensaría que sería para los grandes centros emisores, Madrid, París, Londres, Berlín. Estamos pensando, ¿es posible pensarnos contemporáneamente? Es decir, como que hacemos parte de este tiempo, por un lado, y por otro lado, ¿de dónde vendrían entonces estas gramáticas que construimos, ¿no? O sea, como que la tarea no sea tomar las gramáticas de los centros emisores, sino nosotros construir nuestras gramáticas. Entonces lo que planteábamos era que las personas nos contaran y pues estudiáramos las líneas epistémicas, es decir, las líneas de conocimiento del hacer de cada persona, cómo les había llegado el conocimiento de algo. Y a partir de eso ujú, hacíamos como unos gérmenes y hacemos como unas vueltas de tuerca para llegar a cómo se produce ese conocimiento. Y por otro lado, hacíamos como una cosa que es como una descripción densa, que es una etnografía, una autoetnografía, donde veíamos cómo se había llegado al conocimiento. Y con este ejercicio se empieza a generar pues todo ese proceso que estamos viviendo en este momento. Entonces muchas de las personas que aunque no están acá en este momento viendo, que están participando, pues van a ver lo que tú les digas. Cuéntanos un poco, ujú. a partir de eso que te cuento, cómo ha sido tu, digamos, las fuentes, tus fuentes gramaticales plásticas y tus elementos de conocimiento que detona a ti como la Mm, conciencia de que tienes un pensamiento plástico. mm. Pues yo, claro, me fui a estudiar arte a Madrid bastante joven, o sea, me fui con 15 años, también con el pensamiento de, joder, vaya mierda de pueblo, yo me quiero ir a Madrid y conocer un montón de gente y aquí es que no se puede hacer nada, o sea, que iba un poco con el discurso aprendido, ¿no? Y bueno, o no tan aprendido, porque es verdad que a lo mejor no había tantas alternativas para, para la gente joven. Yo creo que eso ahora está cambiando, moviendo un montón la cultura por parte de personas del propio pueblo, con asociaciones, con un montón de cosas, pero es verdad que antes a lo mejor no las había porque tampoco se creía en ellas. Entonces yo me vine a Madrid un poco con la ilusión de que Madrid va a ser la bomba, aquí voy a encontrar todo, aquí me voy a desarrollar un montón. Y ya una vez en Madrid, como que desde fuera pude mirar y echar de menos lo que yo tenía, ¿no? Y decir, joder, es que a lo mejor eh, la gran ciudad, ¿no? O lo que nos prometen que va a pasar ahí no corresponde luego con la realidad. O sea, esas expectativas no tienen por qué corresponder con la realidad. Entonces, a partir de la pandemia, que a mí me pilló en primero de carrera, eh, nos mandaron a casa y claro, yo me volví a mi pueblo. Y, y es verdad con que fue una situación trágica, ¿no? El estar encerrados, tal, pues creo que a mí me sirvió un poco para parar, para conectar con mi familia, con el entorno, con el paisaje, con otra forma de vida y ponerla en valor. Entonces, yo desde pequeña, pues mi padre es músico o, bueno, se dedica en parte a la música. Entonces, desde pequeña es verdad que había visto como festivales de folclore, bailes regionales, instrumentos tradicionales. Entonces, de alguna manera ya estaba conectada, pero no lo había apreciado. Y a partir de la pandemia, pues reconecté con todo eso, de una manera pues muy superficial al principio, ¿no?
Pues, de lo que yo conocía a través de la música, a través de la estética, de los trajes regionales, pero según fui avanzando en la carrera, pues me fui interesando por otras cuestiones, por otras problemáticas, más allá de lo superficial, ¿no? De los materiales, de, mm, de qué significa utilizar esos materiales, de cómo aprovechas eso. Y y bueno, es verdad que yo lo he desarrollado en Madrid, pero estoy muy a favor de todo lo que has hablado, Boris, de la descentralización, ¿no? De que todo el mundo vamos al centro con unas expectativas, a las ciudades grandes y, y a lo mejor está bien ese bagaje, ¿no? Ese descubrir otras cosas, pero, pero bueno, yo creo que cada vez más estamos intentando todos volver a sitios más pequeños donde la calidad de vida es mucho mayor o suele ser mucho mayor. Entonces todo mi desarrollo práctico, o sea, plástico, parte de ahí, de por primera vez ver desde fuera eh, las maravillas de mi lugar de origen. De repente, es verdad que también siendo más mayor y habiendo a lo mejor desarrollado en la carrera una mirada más artística, ¿no? De repente me empecé a fijar en la luz, ¿no? En cómo la luz aterrizaba en las tierras rojizas, que son muy características del territorio del que yo vengo, de cómo ese rojo luego impregnaba todos los edificios, de cómo era algo bastante particular, ¿no? De la plasticidad de los edificios abandonados, ¿no? De cómo eh, esos materiales, el adobe, de cómo se iba deshaciendo el barro. O sea, de repente empecé a ver belleza en cosas que, claro, como pasaba por delante todos los días, pues pasaba de largo y a lo mejor no llegaba a comprender la belleza de todo eso, ¿no? Yo Ujú. creo que fue eso, una mezcla de irme a Madrid y de desarrollar a lo mejor un gusto por lo artístico y en concreto pues por lo rural. Sí. Estaba pensando, de pronto Carol nos ayudas, que Carol es docente y trabaja con jóvenes y digamos que yo siento que hay una idea sobre lo que son los jóvenes súper lejana y además desde las instituciones de poder, estereotipadas y banalizadora, ¿no? Y en parte, digamos, nosotros trabajamos, aparte que trabajamos con personas de todas las edades, también trabajamos con jóvenes. Y eso me gustaría que me contaras un poco cómo ves el tema, cómo es el ser joven en ese momento en Boyacá, para de pronto que Jimena nos cuente cómo es el ser joven en territorio y en Madrid, ¿vale? Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola, Bueno, no te- bueno, yo soy profe de ciencias sociales, entonces ahí vemos algo que es historia, geografía, y de pronto el acercamiento que yo he tenido en este año ha sido como en el tema de primaria y a mí me parece fascinante cómo los niños pequeñitos tienen un montón de cosas por preguntar, por decir, por descubrir, ¿no? Y de pronto, no sé, yo siento que la problemática viene más desde nosotros como los docentes, que no logramos tal vez satisfacer como todas esas necesidades de aprendizaje que los chicos quieren. Y a veces muchos profes se van por la parte más como teórica, ¿no? Como tienes que aprender esto, lo otro, pero pues tampoco no se le ve como un desarrollo un poco más práctico para los niños. Entonces, este año para mí ha sido un reto, pues ponerme, digamos, como a repensarme a mí misma y decir cómo es que yo quiero dar una clase y cómo quiero que les impacte a ellos, pues cada una de las clases, ¿no? De pronto no tengo la experiencia con el tema de artes y demás, porque pues mi ámbito ha sido más como de la parte de geografía y, y de historia, pero he procurado meter el arte en cada una de mis clases, entonces que ellos desarrollen plasticidad y a partir de, no sé, desarrollo de mapas, colorear mapas y demás, uno se da cuenta que realmente los niños tienen
pues no sé, un desarrollo muy lindo en cuanto a eso y ellos se fascinan muy, muy fácilmente por ese tipo de cosas. Nada, eso te puedo contar en cuanto a eso y ya digamos en cuanto a jóvenes más grandes, obviamente pues desde mi ámbito veo que el tema como de lo crítico y demás pues hace mucho, pues falta demasiado desarrollo, pero siento que también hace parte de responsabilidad de uno como profe, uno no les está motivando eh, como, bueno, en mi caso yo siento que sí los motivó como a que pues desarrollen esa criticidad y bueno y demás, pero entonces siento que en nuestro desarrollo docente viene más como es de los planes de área de las universidades, tal vez como que se desarrolle más como ese sentido de crítica, ¿no? Y que va como muy ligado también a todos estos espacios que tú pues has hablado y que de hecho Boris ha hablado en cuanto a pensarse uno el territorio y cómo motivar a los jóvenes a que se piensen en el territorio pues de distintas maneras, ya sea desde el arte plástica o ya sea desde cualquier otro ámbito. Mm. Sí, eso pensaba, esa idea de pensamiento crítico, pero tú hiciste parte de Culturama y tuviste formación acá. De pronto si nos cuentas un poquitito, nos quedan 10 minutitos, entonces como cortito para que Jimena pueda terminar. 7 minutos. 10 minutos. Ok, bueno, sí, yo también hice parte de Culturama, creo que por 4 años. Realmente fue un proceso muy bonito que me marcó para toda mi vida, aquí para allá. Por eso sigo como enlazada en algunas cositas por ahí que salen. Y pues nada, uno ve como que en los compañeros como esa motivación de querer continuar, pero entonces el tema es que no se piensa como desde lo conceptual. Realmente acá es más como el tema de que el que haga el dibujo más bonito, el que haga como ese tipo de cosas y como que se abran esos espacios como lo que de pronto Boris ha planteado, pues no se hace como bien, o sea, entonces es muy chévere que se abra como este espacio de lo excéntrico y ya tendría eso como por decir. Mm. Vale, listo, Jimé, cuéntanos tú. Pues claro, yo creo que el reto es generar a lo mejor ese arraigo entre la gente joven, ¿no? No tengo la solución realmente porque creo que el sistema educativo español sí que tendría que replantear muchas cosas. Para empezar, como cambia cada 4 años según el gobierno, pues no hay una proyección realmente a largo plazo. Entonces, ese arraigo o ese interés por el territorio, lo que tú dices, al final parte o forma a ser responsabilidad de cada docente y de cada profesor. Pero, por ejemplo, en España, en el medio rural, o sea, en los pueblos, en pueblos más pequeños, es muy difícil encontrar profesores. O sea, vienen profesores que a lo mejor no tienen plaza, ¿no? Entonces hay una rotación constante. Y si los mismos profesores no están interesados a lo mejor en el sitio en el que están trabajando, pues al final van a dar su asignatura de forma bastante descontextualizada. A lo mejor eh, el colegio, no sé, en el caso que yo conozco, que es en el de mi pueblo, no sé si puede ser la solución para ese arraigo, pero yo creo que, bueno, por parte de ciudades pequeñas, pueblos pequeños, sí que se pueden generar asociaciones, ¿no? Que lo que hagan, pues asociaciones de baile, asociaciones de pintura o reuniones o clubs de lectura o algo que lo que hagan sea crear vínculos en ese espacio que habitan, ¿no? No deja de ser una opinión. Entonces yo creo que cuantos más vínculos te anclen a un territorio, a un sitio, más arraigado vas a estar y más interés a lo mejor vas a tener en volver o en generar otro tipo de ideas o de proyectos o de arte en ese sitio. Entonces, eh, sí, no tengo la solución, la verdad, porque acabo de salir de la carrera, todavía estoy, pues eso, bueno, de la carrera, del máster,
Y yo también creo que me estoy encontrando un poco con esa idea, ¿no? Con esa dualidad de, bueno, yo estoy en Madrid, pero me encantaría irme a un sitio más pequeño. Entonces, yo también estoy un poco en ese camino y a través del arte me intento entender a mí misma, ¿no? Aparte de todo el proceso sociológico que atraviesa un montón de jóvenes como yo, pero también creo que es una búsqueda por esas respuestas. Vale. Se llama Manuscrito de Huarochirí y es un compilado de Francisco de Ávila. Él ahí habla de las Yanapuyos. Las Yanapuyos, que son las constelaciones andinas, pero pues hay varios capítulos, está en quechua y en español, como una traducción. Mm, Sí, estaba pensando en, es que, claro, o sea, el tema de España vacía es un asunto muy particular y bueno, claro, hay que entender muy bien los matices y localizarlos porque la idea no es generalizar, sino justo discernir. Un poco lo que yo sentí acá con Boyacá también es un parte del proceso de colonial, tuvo que ver con dispositivos de vergüenza. Entonces, que no solamente operaron acá, sino que operaron también en España. O sea, todo lo que sucedió acá sucedió en España y afectó a todas las personas, digamos que pueden haber ideas de lo que es el español en abstracto aquí desde Colombia, pero cuando tú llegas a España y conoces a la gente, y por ejemplo, conocerte a ti es muy importante, y por eso en mucho quería que los conocieras y que te conocieran. mm, em, digamos que te das cuenta una serie de matices y dispositivos, y uno muy fuerte era la vergüenza, y esto genera que aunque la gente no necesariamente se vaya del territorio porque se necesita mano de obra barata y mano de obra que haga y que llene los espacios, sí a nivel epistémico se genera vacío y se genera fuga de cerebros y se genera eso, mm, algo que termina siendo totalmente, mejor dicho, que hace difícil la vida, ¿no? Que no es mm. fértil, sino que genera la dificultad de la vida cultural y del pensamiento y conocimiento. No, no sé, tú Sí, cómo. e incluso la desigualdad, ¿no? De la gente que se queda, lo que tú dices, al final es para hacer trabajos o más precarios o que a lo mejor no están tan bien vistos o no se va a ganar tanto dinero o se queda la gente que a lo mejor no tiene la oportunidad de estudiar. Entonces al final se va creando pues esa desigualdad entre las grandes ciudades, ¿no? y los sitios más pequeños. No sé si hay alguna otra pregunta o vamos cerrando. Sí, yo creo que vamos cerrando. Bueno, Jimena, muchísimas gracias. Ojalá de verdad encontremos formas y proyectos de seguir trabajando. O sea, la idea también esas redes son muy importantes porque nos permiten estar acá, ¿no? Pues sí, y conectando con, recuérdame tu nombre, no me acuerdo, la última persona que ha intervenido, Laura, Laura, perdón, que sí, que bien que pese a la distancia al final se conecten temas y se pueda compartir. Entonces, sí, claro, me encantaría algún día charlar, dialogar o, bueno, lo que surja, sí. listo, súper. Vale, Jimena. Bueno, un abrazo grande y saludos. Igual. Muchísimas gracias, chicos. Adiós. Hasta luego.